Hola queridos centinelas, sean bienvenidos a esta lección número 4, titulada Una historia de fe. El texto clave de esta semana lo podemos encontrar en Esther capítulo 4 versículo 15 y 16. Dice así: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. En este mundo, las personas tienden a confiar más en sí mismas que en mirar hacia Dios en busca de orientación. En esta lección aprenderemos con respecto a la grande e inquebrantable fe de la reina Esther en su creador. Veremos cómo voluntariamente ella arriesgó su vida para salvar a su pueblo y defender su fe. Esther es un gran ejemplo de una fiel sierva de Dios. Siempre que estemos desesperados, debemos acordarnos de su historia y de cómo, frente a una situación que aparentemente no tenía solución, ella permaneció firme y confiando en Dios. Tal como ha dicho Martín Lutero, fe es la confianza viva y audaz en la gracia de Dios, tan cierta y segura que un hombre podría arriesgar su vida por ella miles de veces. Imagínate teniendo una fe tan grande que no pensarías 2 veces para arriesgar tu vida por el Señor en situaciones difíciles y aterradoras. Las personas muchas veces tienden a pensar de qué maneras podrían salir de ellas por sí mismas. Confían en su propia inteligencia. Dios quiere que usemos nuestra inteligencia y nuestras habilidades, sin embargo, no quiere que nos apeguemos a estas. Desea que busquemos su ayuda. El Salmos 46:1 nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La historia de Esther ha fascinado a diversas generaciones de muchachitas que sueñan con convertirse en princesas y reinas. Muchas veces esta historia ha sido contada de una manera tan novelesca que el centro acaba siendo la corona, las ropas y el poder. Necesitamos ajustar los lentes. Esther fue una fiel sierva de Dios que estuvo dispuesta incluso a perder la vida por intentar salvar a su pueblo. Esta es una de las más valerosas citas de la Biblia. Allí Esther demostró un tipo de fe que es fundamental en la interrelación con Dios. Ella sabía que tanto si viviera como si pereciese, Dios estaría de su lado. Fue esa la fe la que la llevó ante la presencia del rey. Fue por medio de esa fe que Dios la ayudó a salvar a su pueblo de la destrucción. En el pedido de Esther a los judíos de que ayudaran mientras ella y sus siervas harían lo mismo, estaba evidenciado su deseo de recibir la orientación divina a fin de saber cómo actuar en aquel momento tan delicado. Aun cuando estaba elevada a la posición de reina, Esther no confió en sí misma. Ella quería estar preparada para reconocer la voluntad de Dios y cooperar de la manera más inteligente con él. De acuerdo con el comentario bíblico adventista, lo que Esther quiso decir con "y si perezco, que perezca" fue: si pierdo la vida en este intento por salvar a mi pueblo, la perderé gozosamente. Comprendo que es mi deber hacer la prueba, y suceda lo que sucediere, estoy resuelta a hacer lo mejor que pueda. ¡Qué lección de confianza! Cuando aprendemos a someternos a la voluntad de Dios, tenemos el coraje para actuar cuando sea necesario. La vida de los judíos en aquel momento dependía del coraje, el tacto y la abnegación de Esther. Sin duda alguna, ella fue el instrumento usado por Dios para salvar a su pueblo en la crisis que los estaba amenazando de ser extinguidos. Ahora entramos al espacio de los datos curiosos de la lección número 4 para ver si lo sabías o no. Número 1. El nombre de Esther en hebreo era Hadasa, que significa mirto. Posiblemente Esther sea un nombre persa que significa estrella. Mardoqueo, que había adoptado a su prima como hija, podría haberle dado ese nombre a fin de proteger su nacionalidad. El nombre de Dios no aparece mencionado en el libro de Esther. Sin embargo, su providencia está impresionantemente manifestada a lo largo de todo el libro. El poder divino se une con el esfuerzo humano. Los medios usados son humanos, pero la liberación es esencialmente divina. Número 2. Jerjes y Asuero son nombres que se daban al mismo rey persa. Susa fue una de las capitales del imperio persa. Número 3.
Según la tradición judía, Amán era descendiente directo de Agag, rey de Amalek, en la 16ª generación. Lee todo este relato en 1 Samuel capítulo 15 del 7 al 23, a fin de poder descubrir una de las razones del odio que tenía Amán hacia los judíos. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. 1 Corintios 16:13. Hay momentos en nuestra vida en que sentimos como si estuviéramos en la cumbre de una montaña y otros en los que nos sentimos como si estuviéramos en el fondo de un abismo. Dios desea que depositemos nuestra fe en Él, tanto cuando estemos viviendo momentos buenos como momentos malos. En esta historia vemos que aun cuando Esther estaba enfrentando una situación difícil, sumamente trágica, no permitió que su fe en el Señor fuera quebrantada. No podemos dejar de notar que existe otro personaje en esta historia que también demostró tener fe en Dios. Él no se inclinó ante la arrogancia y la presuntuosidad de aquel hombre, sino que depositó su fe en Dios. Tanto Mardoqueo como Esther sabían que estaban arriesgando la vida con las acciones que habían cometido, pero de todas maneras lo hicieron porque confiaban en el Padre Celestial. ¿De qué manera hoy en día está siendo probada tu fe? ¿Cómo puedes dar testimonio de tu confianza en Dios? La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constantemente para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. ¿Estaremos listos para enfrentar con coraje estos momentos? Acuérdate de que la preparación debe comenzar ahora. En esta historia, Amán es el ejemplo perfecto de un hombre arrogante y sediento de poder. Era como si él quisiera tomar el lugar de Dios. Al ordenar que el pueblo se inclinara delante de él, estaba asumiendo por propia cuenta la posición de alguien digno de ser adorado. Su orgullo exacerbado y su desprecio por los demás fueron los que finalmente lo derrotaron. La fe de Esther en Dios fue lo que la liberó, como también a su pueblo, de las garras de Amán y de su sed por ostentar el poder y el control. Es posible que en nuestra vida estemos en contacto con muchos Amanes. Puede ser que conozcamos personas que soberbiamente quieran solamente ser reconocidas y recibir el poder de usar a otras personas en su propio favor. También necesitamos tener cuidado para no convertirnos en un Amán. El orgullo es una debilidad, y si tuvieras aunque sea un poquito de orgullo, muy rápidamente podrás ser completamente denominado por este. Debemos pedir a Dios que nos ayude a ser humildes y a tener una fe como la que manifestó Esther. Si depositamos nuestra confianza en Dios, ni siquiera el Amán más poderoso de nuestros días podrá controlarnos o usarnos. Debemos adorar únicamente a Dios y ser fieles solamente a Él. Si depositamos nuestra fe en nuestro Padre, Él nos bendecirá mucho más allá de lo que podemos imaginar. Concéntrate en lo que Dios ha hecho en tu vida y sé fiel a Él, tal como Esther permitió a Dios que la usara con el propósito de salvar a su pueblo. Sé tú también, hoy en día, un instrumento en sus manos divinas. La lectura de la semana es Los Ungidos, capítulo 49. Y nos veremos en una próxima lección. Centinelas.